Padre Celestial, te doy tantas gracias, Señor, porque hoy me recuerdas, Señor, y me has recordado desde la mañana que tu palabra es suficiente, que tu palabra es poderosa, que tu palabra, Señor, fue por medio de lo cual hiciste el universo. Que tu palabra, Señor, calma los vientos, que tu palabra resucita a los muertos. Una palabra tuya, Señor, tiene todo el poder para hacer una gran diferencia en nuestra vida, un cambio de, de 180, Señor, un cambio radical, un cambio drástico. Y yo te quiero pedir hoy, Señor, que tu palabra se despliegue de esa manera. Eh, no sé por qué traes a mi mente en este momento como cuando uno veía Pokémon y alguien tiraba la Pokébola y salía el Pokémon y era como, ok, haga lo que tiene que hacer, haga su poder. Y Señor, en este momento yo te quiero pedir que tu palabra haga lo que tenga que hacer y cumpla con su propósito y se despliegue de tal manera que al final de nuestro tiempo juntos sea evidente, sea notorio que lo que pasó aquí, Señor, no fue un buen discurso, no fue una buena oratoria, no es que soy elocuente o... No, 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 Señor. Que lo que pasó aquí fue que tu palabra fue predicada y que tu palabra es poderosa y que tu palabra es como una espada que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y yo te quiero pedir que tu palabra haga eso hoy y que a mí solo me ayude, Señor, a echar un poquito de sal, un poquito de pimienta para condimentarla, pero que tu palabra sea la que haga todo el trabajo. Eh, Te pido por nuestro corazón para que esté receptivo, para que esté abierto, para que esté atento y que nos bendigas esta noche, Padre. Te damos gracias y es en el nombre de Jesús que todos juntos oramos. Amén. Voy a hacerles un poco de spoiler. Espero que Patiño no me regañe. No lo hablé con él, pero la serie que va a arrancar la próxima semana se llama Para que ustedes crean. Y esa serie está basada en el Evangelio de Juan. Y cada uno de esos iconos, esto no lo sé, pero lo adiviné, creo que representa una de las cosas que van a estar profundizando el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hay un montón de historias, pero hay ciertos acontecimientos que tenían un propósito. Y ese propósito era demostrar quién es Jesús. Entonces, lo que yo voy a hacer hoy es como un preámbulo hacia eso. ¿Quién es Jesús? Y quiero empezar preguntándole a cada uno de ustedes, ¿quién es Jesús para usted? Y mi propósito de hoy, como es un preámbulo a esta serie, es empezar a construir en esa dirección. Jesús es más que un buen hombre, Jesús es más que un gran maestro, Jesús es mucho más que un ejemplo a seguir. Lo que esta serie va a buscar martillar y argumentar y dejar claro de muchas maneras es que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios mismo. Y mientras Jesús no sea eso para cada uno de nosotros, Jesús no está haciendo lo que fue destinado a hacer. Y yo hoy quiero, si hay un capítulo 1, irme al capítulo 0, para que podamos darnos cuenta que inclusive antes de Jesús, todo apuntaba y todo estaba construido para que Él pudiera llegar y pudiera decir, ese soy yo. Y para hacer eso voy a hablarles del que estuvo antes de Jesús. Y el que estuvo antes de Jesús fue Juan el Bautista. No fue que antes de Jesús no hubo nadie más y solo estuvo Juan el Bautista. Dios desde el principio quiso relacionarse con el ser humano, establecer relación con él, establecer un pacto con él, darse a conocer. Empezó desde Adán y Eva y así lo fue haciendo con Noé, lo fue haciendo con Abraham, lo fue haciendo con Isaac, lo fue haciendo con Jacob, lo fue haciendo con José, lo fue haciendo con Moisés. Y podríamos seguir por todo el Antiguo Testamento hasta que llegamos al preámbulo. Es que el preámbulo ya es como donde uno ya está terminando de cocinar el platillo y ya está solo como emplatando, que llaman. Y esa parte de emplatar y de presentar, podríamos decir que fue Juan el Bautista.
Entonces Juan el Bautista tuvo un rol protagónico. Imagínense un partido de fútbol donde desde el portero hasta la defensa, el mediocampo, y se hace una jugada preciosa para que llegue el delantero y el delantero haga el gol. Jesús es el delantero, Jesús es quien hace el gol, y el pase previo para que Jesús hiciera el gol lo hizo Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista fue una persona demasiado importante, fue un personaje protagónico que marcó un antes y un después en la historia de cómo Dios quería cumplir sus propósitos y preparar el camino para la llegada de Jesús. Entonces vamos a ver esto en 3 puntos. Vamos a tratar de ver tres aspectos de la vida de Juan el Bautista que nos hablan sobre lo importante que es Jesús. Ojo, vamos a hablar de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no es el personaje principal. El personaje principal es Jesucristo. Y para eso vino Juan el Bautista, para que nosotros creamos que Jesús es quien dice ser. Entonces el primer punto es que Cristo es tan importante que tuvo un telonero. Y ese telonero fue Juan el Bautista. Y cuando digo telonero me refiero a ese ejemplo que les di del concierto. Siempre hay un concierto y anuncian el artista principal, pero siempre hay alguien que abre el concierto. No necesariamente es menos talentoso, no necesariamente es menos habilidoso, pero de alguna manera es como el aperitivo, como cuando uno está en una cena y sacan unas bocas antes de que tiren la carne asada, ¿verdad? Si uno va a una carne asada y uno sabe de carnes asadas, sabe que lo van a recibir con unos gallos de chorizo. Mientras la picaña o la entraña está lista. Pero entonces uno va con el chorizo mientras el plato principal está listo. Entonces, Cristo es tan importante que tuvo un telonero. No sé si lo ven, pero normalmente es antes de que llegue como el momento cumbre, pasa algo antes. Y el hecho de que Cristo tuviera un mensajero previo nos habla de una manera más de que Cristo es no solamente el Hijo de Dios, sino que la voluntad de Dios es que tenga un lugar muy importante en nuestro corazón. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Vamos a leer Juan capítulo 1, del 1 al 5. No voy a profundizar, solamente lo voy a leer. Dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí se está refiriendo a Jesús. Nada más voy a decir eso, no voy a profundizar en nada más. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces Juan, capítulo 1, del 1 al 5, arranca el Evangelio y nos está hablando de Jesús. Pero vean qué interesante cómo inmediatamente el versículo siguiente, y ahora vamos a leer ese pasaje, Juan 1, del 6 al 8, nos habla inmediatamente de Juan el Bautista. Dice así: vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, que es Jesús, a fin de que por medio de él todos creyeran. Por eso es que la serie se llama Para que ustedes crean. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Entonces vieron la conexión. Juan 1, del 1 al 5, Jesús, 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 Jesús. Juan 6, 1:6, vino un hombre llamado Juan. Por si alguno tiene un enredo, creo que es importante aclararlo. Cuando decimos Juan 1, estamos hablando del Evangelio de Juan, que fue uno de los 12 apóstoles. No es el mismo Juan que Juan el Bautista, para que no estemos enredados. Entonces, ese vino un hombre llamado Juan, es Juan el Bautista, no Juan el que escribió el Evangelio. ¿Sí está claro? Para que no nos enredemos. Pero vieron la conexión. Jesús, 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 Jesús. Y Juan relata en su Evangelio, el apóstol Juan, y luego vino Juan el Bautista. Entonces, tiene que haber una conexión porque inmediatamente lo presenta. Parece como que si Juan llegara a la nada, ¿verdad? Como que es raro, Juan en su Evangelio nos está hablando de Jesús y mete a Juan como que atravesó el caballo, qué raro. Pero no, Juan no llegó de la nada. De hecho, si volvemos a poner el pasaje, Juan 1:6,
Dice, vino un hombre llamado Juan, punto. Dios lo envió. No fue que Juan apareció de la nada, no fue que Juan fue una coincidencia, no fue que Juan fue una casualidad, no. Juan el Bautista fue enviado por Dios con el propósito de ser el telonero de Jesús. Es más, quiero que vean que Juan no llegó de la nada, aún más en el sentido de que estaba profetizada su llegada. Vayamos a Marcos 1, del 2 al 4, que es otro de los evangelios. Dice así, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Entonces, y abre comillas, entonces está narrando algo del Antiguo Testamento, algo que Isaías el profeta escribió. ¿Qué fue lo que sucedió tal y como estaba escrito? Esto, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, es decir, el camino de Jesús, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces veamos, simplemente quiero respaldar el hecho de que no fue que Juan llegó a la nada. Vemos en Juan que Dios lo envió y vemos en Marcos que no solamente fue que Dios lo envió, sino que Él lo envió según lo que estaba profetizado de antemano. 700 años antes, cuando el profeta Isaías dio esta profecía. Entonces la llegada de Juan fue una llegada muy importante. Y era tan importante porque Juan tenía un propósito. Y el propósito era, como dice la profecía, prepararle el camino a Jesús. Juan vino a prepararle el camino a Jesús. Y aquí yo quiero decirle una verdad a cada uno de ustedes. Si Juan vino a prepararle el camino a Jesús, yo hoy puedo decirles con toda confianza y con toda autoridad que Jesús quiere llegar hoy a su vida. Si Juan fue enviado para preparar el camino, no hay razón alguna, no deberíamos ni dudar ni un segundo para pensar que Jesús hoy, como estábamos cantando, vive para otra razón de llegar a nuestra vida. Porque si Juan el Bautista llegó para preparar el camino a Jesús como un telonero y que él tuviera el show estelar del concierto, la voluntad de Dios para nuestra vida es que Jesús tenga ese lugar en nuestro corazón. Y que Jesús sea quien dice ser para cada uno de nosotros. No lo que hemos escuchado de nuestra familia, no lo que nuestra abuelita dice, no lo que otros me dicen, sino lo que la Biblia dice acerca de Jesús mismo. Y por tanto yo quiero preguntarles, y seguramente es la pregunta que va a salir a relucir a lo largo de esta serie de charlas. ¿Quién es Jesús para usted? Jesús quería llegar tanto a su vida que Dios decidió enviar un mensajero. No sé si se acuerdan como cuando uno estaba en el colegio y tal vez tenía pena de hacer algo, sobre todo cuando uno quería pedirle jalar a una chiquilla, que uno mandaba la carta con un compa y decía, ¿quiere ser mi novia, sí o no? No miren que no lo hicieron, todo el mundo lo hizo. Y si no lo hizo, no tuvo infancia. Y entonces uno ponía, ¿quiere ser mi novia? Y hacía 2 casillas, ¿sí o no? Y si alguien era muy sorompo, ponía tal vez. Pero uno le daba tanta pena que uno se lo enviaba con alguien. Mándele, llévele esto ya a María Fernanda, así se llamó mi novia de 3er grado. Lléveselo a María Fernanda. Y entonces uno desde la silla esperaba que María Fernanda abriera la carta y viera como humo blanco. Si me da pelota, no me da pelota. Porque era algo importante. Entonces uno mandaba un mensajero para que hiciera la misión. Eso fue lo que hizo Juan. Era algo muy importante. Y yo quiero que piense, ¿qué produce en su corazón saber que Jesús quiere llegar a su vida? Dije que no me iba a meter en Juan 1, pero lo que leíamos ahí eran cosas rajadas de quién es Jesús. Es que no estoy hablando de que, digamos, si María Fernanda se llamaba María Fernanda Love,
así apellido Amor, no sé por qué, era gringa, María Fernanda Love. No sé si lo estoy pronunciando bien, el inglés no es muy fuerte, pero si María Fernanda Love hubiera puesto no quiero ser novia de Checho, y si yo me ofendo estoy desubicado, porque no es como que yo soy Brad Pitt. Pudo haber dicho, gracias, aquí está mi esposa, pudo haber dicho no fácilmente, pero pongamos a pensar, Jesús quiere llegar a nuestra vida. No es que, no es que estamos en nuestra casa y pasa el camión de estimados vecinos, andamos recogiendo basura, ¿verdad? O no es que llega alguien a tocarnos la puerta en el momento más incómodo y nosotros no queremos recibirle, o no es la gente que lo llama a uno de Beto te presta o Multimoni y uno es como, bueno, no me llame más. No, es Jesús quien quiere llegar a nuestra vida. Casi que deberíamos preguntarnos quiénes somos nosotros para que Jesús quiera llegar a nuestra vida. Es algo en lo que tenemos que gastarle tiempo para rumiarlo y meditarlo en nuestro corazón. Y que eso nos hable de cuánto Jesús nos aprecia, de cuánto Jesús nos estima, de cuánto Jesús desea tener una relación con nosotros. Entonces el primer punto es que Cristo es tan importante y Cristo quiere que tengamos tan claro quién es Él, que se aseguró de que cuando Él llegara no arrancáramos en cero, como, uy, ¿este quién es? Apareció de la nada. No aparecí de la nada. Aparecí tan poco de la nada que les envió un mensajero antes. Y ese mensajero lo que ha hecho es preparar mi camino para que yo llegue. Y para que cuando yo llegue puedan tener al menos una leve noción de quién soy yo. Quiero que piense en las implicaciones de eso para su vida. Punto número 2. Cristo es tan claramente Dios, claramente sobrenatural, claramente increíble, claramente poderoso, claramente superior, que Juan en ningún momento se atrevió a robarle el show. Piense en si a usted lo invita a dar les voy a dar un ejemplo. Bueno, primero voy a decir este ejemplo y luego otro. Piensen que usted los invitan a abrir el concierto. Y usted dice, aquí la cosa es puliéndome, brillando, para dejar mal parado al siguiente artista. Es más, yo no sé nada de música, yo no sé si a veces invitan a alguien más talentoso que el que va a dar el concierto, no creo, ¿ah? O puede ser, no, jamás pasa, ok. Sí, no tiene sentido, sería muy riesgoso que deje mal parado el que sigue. Pero creo que tiene más sentido aún. Sé que el que viene después de mí es más famoso. Yo voy a hacer lo que puedo para tratar de como que la gente me vea a mí. Como para ir ganar un poquito de reputación, para que ir escalando un poquito más. Para que la próxima vez que me invitan a abrir, no sea abrirle a este, sino ahora sea abrirle a este. Juan no estaba interesado en eso. ¿Por qué? Porque Juan entendía a quién le estaba abriendo. Juan entendía quién era Cristo. Juan entendía quién era Jesucristo. Les voy a dar un ejemplo ahora sí de mi charco. Imagínense que yo esté, hubiera sido muy raro si Marianita, ahora que está dando los anuncios, empieza a predicar. Yo hubiera dicho como, qué raro, qué inapropiado, o sea, como, ya venía el sermón, ¿para qué se puso a predicar? No era necesario. O yo pude haber pensado, o el Espíritu Santo la iluminó, y eso es lo que Dios quisiera que pasara en Nexo, o no sé, estaba rarillo, como que se quiso robar el show. O sea, creo como que hubiera ido dos extremos nada más. Bueno, Juan no estaba interesado en robarse el show. Juan estaba interesado en que fuera claro quién era el estelar. De hecho, quiero que leamos Juan 1:8, que fue parte de lo que leímos. Vino un hombre llamado Juan,
Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran en la luz. Y vean qué interesante el 8 como lo aclara. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Juan lo tenía claro. Yo no soy la luz, vine para dar testimonio de aquel que sí es la luz. ¿Y saben por qué? Cuando Patiño me pidió que si podía predicar hoy, no me dijo que si podía predicar de esto. Me dijo, madre, predique lo que quiera. Pero fue muy interesante como yo le dije, madre, si puedo predicar de lo que quiera, yo quiero predicar de Juan el Bautista. Y me dijo, como, ¿por qué? Yo creo que Juan el Bautista es mi personaje favorito de la Biblia. Y luego me dijo, mamá, creo que funciona muy bien porque luego vamos a hablar de Juan, entonces puede ser como una introducción. Y yo le dije, mamá, perfecto, ya me convenció, vamos a predicar de Juan el Bautista. ¿Por qué les digo esto? Porque en serio siempre ha habido algo en Juan el Bautista que me ha impresionado, como que me captura, me cautiva, me conquista. ¿Cómo es posible que haya habido alguien tan importante como Juan el Bautista que al mismo tiempo nunca buscó robarle el show a Jesús, nunca buscó el protagonismo, sino que siempre señaló a Cristo? ¿Y quién era Cristo? ¿Y saben por qué me cautiva y me captura tanto y me conquista? Y se me derriten los helados con Juan el Bautista, porque yo no soy así. Y yo muchas veces sí quiero robar el show a Jesús. Y yo muchas veces sí quiero que me vean a mí. Y yo sí muchas veces quiero ser el que recibe los aplausos. Y yo muchas veces sí soy orgulloso. Y yo muchas veces sí me considero superior a otros. Y no me siento apenado de decirles todo esto porque estoy seguro que ustedes son iguales que yo. Pero parte de mi objetivo hoy es que quede claro quién es realmente lo importante. Como cantamos ahora, vale la pena vivir porque Él vive. Y a mí me encanta, yo soy alguien que como muy literal, yo soy alguien como de blanco y negro y por eso es que me gustan las palabras y para mí cada palabra comunica algo. Pero decir, vale la pena vivir porque Él vive, es lo mismo de decir, no vale la pena vivir si Él no vive. Lo que pasa es que no lo cantamos así porque suena muy deprimente. Pero es cierto. O sea, quiere decir que la única razón por la que vale la pena vivir hoy y mañana y todos los días que Dios nos regala es porque hay alguien que se llama Jesús. Y vale la pena conocerlo a Él, y vale la pena seguirle a Él, y vale la pena que Él llegue a nuestra vida. Por eso es que existe una serie para que le conozcan. No es para conocer a cualquier otro patas vueltas. Hay muchas personas importantes en la vida, hay muchas personas que han dejado un gran legado, pero por sobre todas esas está Cristo, el Hijo de Dios, para que le conozcan. Y quiero invitarle a que medite en lo que cantamos. Que eso se convierta en un himno diario de nuestra vida. Hoy vale la pena vivir porque Cristo está vivo. Porque cantarlo aquí, claro, es muy bonito. Pero esa debería ser la verdad que sostiene nuestra vida. La verdad en la que orbitamos. La que amarra todo lo que somos. Juan tenía claro eso. Y por eso en ningún momento estuvo interesado en robarle el show a Jesús. Porque entendía que si algo había de valor en la vida, no era su propia vida, sino era la vida del Hijo de Dios. Y yo le pido al Señor que eso sea una verdad también para nosotros, sea una verdad para mí, sea una verdad para ustedes. Que Jesús sea nuestro tesoro, que Jesús sea el personaje principal de nuestra vida. Quiero que leamos Juan 1, un poquito más adelante, del 19 al 23, dice así. Este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarles quién era. ¿Por qué los sacerdotes mandaron
mensajeros a preguntarle a Juan quién era. Y porque Juan llegó y un pronto otro empezó a decir, preparen el camino, viene Jesucristo. Y luego llegó Jesucristo y todo el mundo era como, ¿y este era quién es? ¿Verdad? ¿Quién se cree? Casi. Entonces mandaron a preguntarle a Juan quién era Jesús. Versículo 20. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Juan, no, qué raro está ese Juan ahí. Sí, no, era solo cómo te ves a ti mismo. Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Entonces, Juan, díganos, a ver, ¿quién es usted? Devuélvete de nuevo al 18, porfa. 19, Joem. ¿Quién eres? Versículo 20. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. Ese no se negó a declararlo fue como que no tuvieron que empujarlo, no tuvieron que hacerle como mucho, eh, eh, no tuvieron que manipularlo, no fue como, ¿quieren saber quién soy yo? Ok, no se los voy a negar, sino que se los voy a decir con toda franqueza. Ahí les va. Y vean qué interesante como él nos respondió quién era. Más bien respondió quién no era. ¿Sí lo ven? Él no dijo, yo soy Juan el Bautista, el que estaba profetizado, el mensajero. No, como Juan, ¿quién es usted? Díganos, a ver. No me voy a negar a declararlo. Y con toda franqueza se los voy a decir, yo no soy el Cristo. ¡Wow! ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? Versículo 22. No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Le preguntaron 3 veces quién era. Y las 3 veces dijo quién no era. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? Juan tenía demasiado claro quién era él, que nunca se le confundió ni se enredó como, ok, este es mi momento de brillar, voy a decir quién soy yo. No, dijo, yo no soy. Yo creo que por eso Juan es mi personaje favorito. Porque yo no conozco a nadie en este mundo así. Me saca el menudo, Juan. Mi esposa va a decir que esto es mentira, no se le ha pulseado tanto, pero si tuviera un hijo varón, me encantaría que se llamara o Vicente o Juan. Juan, así pelado, Juan. Porque es un hombre, primero fuerte y además, me va a recordar demasiado a Juan el Bautista, pero bueno, eso era un comercial. Eran momentos para darse a conocer, pero no se aprovechó de ellos. ¿Quién eres? No soy. ¿Eres tal? No lo soy. ¿Eres tal? No lo soy. Versículo 22. Me imagino que ya obstinada la gente. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Decirnos quién sos. Y entonces seguro dijeron un día, vamos a cambiar la pregunta un toque. Porque la misma pregunta no nos ha dado un resultado diferente. Cambia la pregunta, ¿cómo te es a ti mismo? Y yo le hago esa pregunta y digo, ¿qué pregunta más poderosa? Y se las hago a cada uno de ustedes hoy. ¿Cómo se ven a ustedes mismos? Si nos hicieran esa pregunta, ¿cómo responderíamos hoy?
Hay demasiadas maneras de responder esa pregunta. Soy lo que hago, soy lo que trabajo, soy lo que tengo, soy lo que valgo, soy lo que me ha pasado en la vida, y N cantidad de posibilidades. Soy donde vivo, soy qué idiomas hablo, soy lo que como, soy el deporte que hago. Demasiadas cosas pueden definir nuestra identidad. ¿Cómo te ves a ti mismo? Pero yo creo que la respuesta principal que debería describir a los hijos de Dios es como, man, no importa quién soy yo. Lo importante es quién es Él. Lo importante es quién es Cristo. Porque Él es el que abre el que cierra el concierto. ¿Y cómo respondió Juan a ese push adicional? Como, ok, mae, díganos quién es, cómo te ves a ti mismo. Versículo 23. Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Dijo, yo soy la voz. ¿Qué manera más rara de responder? ¿Cómo, mae? ¿Cuál voz? ¿Quién es una voz? Nadie es una voz. Y creo que lo que Juan estaba tratando de responder con eso es, no me vean a mí, porque una voz no se ve. Una voz solo se escucha. Entonces Juan lo que estaba diciendo es, no me ven a mí, escuchen mi mensaje. Yo soy la voz que anuncia, preparen el camino porque viene el Señor. No se trata de quién soy yo, se trata de lo que estoy anunciando. Y a quien yo les estoy anunciando es a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Qué humildad la de Juan. Yo quisiera poder decir, ¿y quién es usted, mae? Mae, yo soy solamente un humilde mensajero. Soy un humilde mensajero. No puedo decir que siempre, pero conforme he ido pasando tiempo en servirle a Dios como pastor, me he dado cuenta que mi tarea principal es simplemente ser fiel en comunicar lo que la palabra de Dios dice. Si puedo montar un buen sermón y que hayan buenas ilustraciones y que la gente se enganche y todo eso, esos son extras. Pero si el mensaje quedó claro y es el mensaje de la Biblia, yo debería estar satisfecho, debería estar tranquilo y me podría ir a mi casa a dormir en paz. Yo quisiera que eso se dijera de mí, nada más. Y quisiera que eso se dijera de cada uno de ustedes. Yo soy la voz. Yo no sé dónde trabaja usted o en qué barrio vive, pero si usted es de Sabanilla, que siga en Sabanilla, Él es la voz. Que si usted trabaja en Amazon, que se diga de usted en Amazon, ¿quién es Él? Él es la voz. Pero ¿cómo la voz? La voz que siempre nos muestra a Cristo, nos apunta a Cristo. Pero para eso hay que ser humilde. Para eso hay que estar tranquilo de que alguien más brille. Y de eso nos habla el pasaje. Y creo que esto no te lo di, pero te di el 24 al 28, ¿no, verdad? Podemos ponerlo. Juan 1, del 24 al 28, lo que sigue inmediatamente después de lo que leímos. Entonces, después de que él dijo que era la voz, algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Ok, Juan, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué está bautizando? Como diciéndole, para que usted haga eso tiene que ser alguien, si no va jalando. Y Juan responde, yo bautizo con agua. Como diciendo, no les voy a responder, nada más les voy a responder lo que siempre quise decirles. Y lo que siempre quise decirles es quién es Cristo. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes, ven como que les responde, ¿por qué bautizas?
Yo bautizo con agua, eso es todo lo que les voy a decir. Pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa a las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan, ¿por qué bautizas? Casi que me imagino diciéndole, ¿a usted qué le importa? Nada más le respondió, le voy a decir con qué bautizo. Bautizo con agua. Pero no le voy a responder por qué bautizo, le voy a responder hacia quién estoy apuntando. Estoy apuntando hacia el que viene después de mí, que yo ni siquiera soy digno de desamarrarle las correas de sus sandalias. Y eso de desatar las sandalias, las correas de las sandalias, tal vez para nosotros es algo que tal vez no tiene tanto sentido hoy en el siglo XXI, pero era una actividad que en aquel tiempo estaba destinada exclusivamente para que los esclavos lo hicieran. O sea, era como algo que si yo no era esclavo y yo hacía, era mal visto. Y por otro lado, era algo que si no era esclavo, jamás que me pidan hacer eso, porque sería rebajarme demasiado. Y Juan está diciendo que él ni siquiera era digno de hacer eso para Jesús. O sea, ni lo más denigrante e inferior, él ni aún llegaba a tener los méritos, a tener la capacidad, a decir yo debería hacer eso. Entonces quiere decir que Juan no solamente estaba dispuesto a que Cristo brillara, sino que estaba tranquilo. Y hay una gran diferencia. Yo puedo estar dispuesto como, yo quiero hacer un gol hoy. Yo quiero, sí, perdón que con el fútbol no se me ocurre otra analogía. Es que estamos en Mundial de Clubes. Yo quiero hacer un gol hoy. Pero si Kino lo hace, David, al final Kino lo hizo y ganamos. No, Juan el Bautista no era así. Juan el Bautista no estaba nada más dispuesto hacia alguien más hacia el gol. No, Juan el Bautista estaba tranquilo con que Jesús fuera el que hiciera el gol. Quiero que veamos algunos pasajes rápidamente de cómo la humildad de Juan en serio era algo demasiado característico de él. Juan 1:15. Estamos yendo y viniendo en Juan. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él, ¿de quién? De Cristo. Y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí. ¿Por qué? ¿Por qué es superior a vos? Así de sencillo, ahí se los dejo, porque existía antes que yo. Y tal vez no nos hace tanto sentido eso, pero lo que Juan estaba diciendo es, no, es que no es como que Cristo y yo somos comparables, es que yo tuve un principio y tengo un fin. Cristo no tiene un principio y no tiene un fin. Cuando dice que existía antes que yo, no fue que si yo nací el 26 de junio, Cristo nació el 25. No se refiere a eso. Se refiere a que Cristo siempre ha estado. A que Cristo no tuvo un principio y no tendrá un final, a que Él es eterno. Entonces Juan tenía eso claro en su corazón y en su mente. Entonces eso le ayudaba a ubicarse. Como, que Él brille. Deberíamos tener cosas en nuestra vida que nos ayuden a ubicarnos. A decir, Él es. Juan 1:35 al 37. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Juan tenía discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan le oyeron decir esto, ¿qué hicieron? La rayaron. Siguieron a Jesús. Y no vemos a Juan diciendo, qué bárbaros me dejaron, qué bárbaros me abandonaron, qué bárbaros todo el tiempo que he invertido en usted. No. Aquí tienen al Cordero, al Hijo de Dios. Y los 2 discípulos, ok, ahí nos vamos. Dice, Juan dice que Él es el Cordero de Dios y yo voy detrás de Él. Yo me imagino que Juan más bien le dijo, bien, ¿entendieron? Cumplí con mi trabajo. Hice bien lo que tenía que hacer.
Y yo me pregunto, ¿sería yo así? ¿Celebraría eso? ¿O pensaría más en que me quedé solo? Juan 3, 26 al 30. Una gente fue a ver a Juan y le dijeron, Rabí, le llamaban Rabí, era un maestro. Juan, fíjate, el que estaba contigo, ¿quién es? Jesús. El que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tuviste testimonio, ahora está bautizando al igual que vos. Y todos acuden a él. Yo imagino que la gente se quedó esperando, ¿y qué va a decir Juan? Y Juan dice, ok, muy bien, está bien, porque nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Les respondió Juan, ustedes me son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está al lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda a mí. A él le toca crecer y a mí me toca menguar, y sinónimos de menguar es disminuir. Entonces lo que Juan está diciendo es, si ustedes creen que yo estoy triste, yo no estoy triste. Porque no hay ningún amigo que se ponga triste porque su amigo se está casando. Y se está casando es porque, si está triste es porque está en toque desubicado, debería estar feliz por su amigo. Ojalá se llegue a casar también usted, pero hoy se trata del amigo que se está casando. Y entonces Juan usa esa imagen para decir, si ustedes creen que yo estoy triste porque Jesús está bautizando y ahora la gente prefiere que yo la bautice Jesús antes de que la bautice yo, no estoy triste. Es más, se los voy a poner así, dice Juan, a él le toca crecer y a mí me toca hacerme chiquitito. Entonces más bien que siga pasando eso. Y podríamos seguir buscando ejemplos, pero esa fue la vida de Juan. Esa fue toda su vida. Entonces, Cristo es tan importante que Dios le envió un mensajero. Y Cristo era tan superior al mensajero que el mensajero Juan en ningún momento se atrevió a robar el show. Tercer y último punto. Cristo es y era tan valioso para Juan que Juan consagró toda su vida a cumplir el propósito para el cual Dios lo designó. Quiero que leamos Marcos 1:6. Aquí está hablando de Juan. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Entonces imagínense a este man en el desierto. La gente decía, este man está loco. Porque tiene ropa hecha de pelo de camello y porque come langostas y miel. O sea, como tenía toda la pinta de decir, ese man está zafado. Parecía un loco, pero no era por gusto ni por casualidad. Juan estaba dando un mensaje con su vestimenta y con su alimentación. Y el mensaje de Juan era el siguiente: yo estoy consagrado a Jesús. Yo estoy, sinónimo de consagrado, dedicado a Él. Juan era un profeta. Los profetas en el Antiguo Testamento eran aquellos que anunciaban la palabra de Dios al pueblo. Y toda su vida orbitaba alrededor de eso. Para eso Dios los llamaba, para eso Dios los levantaba y esa era su razón de ser, comunicarle al pueblo la palabra de Dios. Y Juan era un profeta. No era nada más que lo anunciaba con su boca, sino que toda su vida lo respaldaba. Y Juan quería que eso quedara tan claro que aún desde con su vestimenta y ropa, eso fuera lo que comunicara. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso de la ropa y la alimentación? ¿Por qué puedo llegar a esa conclusión? Porque si estudiamos la vida de Elías, que fue uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, encontramos una gran similitud entre Elías y Juan. Y por eso es que le preguntaban, ¿tú eres Elías? Quiero que leamos 2 de Reyes 1, del 7 al 8. Dice así. El rey les preguntó qué aspecto tenía el hombre que le salió al encuentro y les habló de ese modo. Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. Ah, era Elías el Tisbita, exclamó el rey. Entonces vean qué interesante cómo siglos después aparece Juan el Bautista y se viste igual que el profeta Elías.
llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero. Entonces Juan sabía que si él se presentaba vestido de esa manera en el desierto, todo israelita y todo judío va a decir, Elías, Juan, Elías, Juan, Elías, Juan. ¿Por qué? ¿Porque querían que dijeran que Juan se parecía a Elías? No, porque Juan lo que quería era mandar un mensaje con eso. ¿Qué mensaje? ¿Elías fue un gran profeta entre ustedes? Sí. ¿Por qué? ¿Porque era muy carga? No, porque les comunicaba la palabra de Dios. Ok, ese es mi mismo propósito. Mi mismo propósito es anunciarles, viene uno después de mí. Toda su vida gira alrededor de eso. Es más, su vida estaba consagrada a tal nivel para Dios que desde antes de su nacimiento Dios lo apartó para ese propósito. Leamos Lucas 1:15. Es parte de lo que el ángel le dice a Zacarías en el momento en el que Zacarías y Elizabeth fueron los papás de Juan y eran estériles. No podían tener hijos. Y en un momento Dios le dijo a Zacarías, van a tener un hijo. Zacarías no le creyó, Dios lo dejó mudo por no haberle creído y le dijo, vas a perder la voz hasta que nazca Juan. Y así pasó. Pero en medio de que el ángel se le apareció y le dijo, te voy a decir quién va a ser él. Y le dijo, él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. De muy pocas personas leemos eso en el Nuevo Testamento. Que desde el nacimiento Dios lo iba a llenar. Desde antes de su nacimiento Dios lo iba a llenar con su Espíritu. ¿Y por qué Dios quiere hacer eso con Juan? Porque Juan tenía una misión. Y Juan tenía un propósito. Y espero que ya todo el mundo pueda responder la pregunta. Que era presentarnos al que tenía que presentarnos. ¿Y por qué eso es importante? Porque hoy todo el mundo anda corriendo su vida tratando de encontrar un propósito, tratando de encontrar una razón de ser. Sea lo que sea. Todos pagamos un precio todos los días por algo. Por mejorar en mi deporte, por ser mejor papá, por ser mejor mamá, por ser mejor estudiante, por pegarme la beca para tal maestría, para que tal persona me dé bola, para que me den un mejor trabajo, un mejor promotion, etcétera. Y muchas de las cosas no están mal en sí mismas. A veces esas metas son bonitas. Y Dios las utiliza para enseñarnos y hablarnos. Pero yo quisiera que todo lo que acabamos de ver hoy nos lleve a decir, si por algo yo voy a consagrar mi vida y si por algo yo me voy a dedicar por completo, es a Jesús. No me importa si me ven como loco, no me importa si hay que comer langosta y miel y si me toque vestir con ropa camello, no me importa. Porque Él lo vale. Quiero terminar con esto. Hubo un momento en la vida de todo gran hombre siempre hay momentos, siempre hay valles. Y hubo un valle en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que decía, va a venir Jesús. Y hubo un momento en el que Juan el Bautista fue encarcelado por confrontar al gobernador de Israel, por confrontar a Herodes. O sea, Juan era tan hombre de Dios que no le importaba pagar el precio. Y le dijo, Herodes, lo que estás haciendo está mal. Y Herodes dijo, va para la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, algo le pasó a Juan. Al punto que dijo, estoy parafraseando, ¿será que Jesús era quien decía ser? Seguro dijo, hey, yo no, tal vez no me imaginé que iba a acabar en la cárcel yo. Y entonces mandó a alguno de sus discípulos, a alguno de sus mensajeros a preguntarle a Jesús, ¿qué dice Juan desde la cárcel que si usted es quien dice ser? Y seguro Jesús dijo, hey, ¿qué le pasó a Juan?
Bueno, dígale a Juan lo siguiente, dígale, los cojos caminan, los ciegos ven, y no me acuerdo un par de cosas más, vaya y dígale eso a Juan. Como diciéndole, Juan, si usted ocupa testimonio, ocupa evidencias, ahí le mando. Los, los cojos caminan, los ciegos ven, como diciendo, yo soy Juan. Y ellos son solamente un testimonio de mi poder, de quién yo soy. Pero había mucha gente escuchando eso y seguro Jesús dijo, uy, no quiero que nadie piense mal de Juan. Y Jesús aprovecha esa situación para levantar a Juan. Y eso es lo que quiero que leamos en Lucas 7, del 24 al 28. Me encanta. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen. Es que qué fuerte, Juan. ¿Qué respuesta te doy? Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Y yo me imagino que Juan con eso dijo, ok, estoy claro. Se fueron, ponelo porfa, se fueron los mensajeros. Cuando se fueron los enviados, ok, ahí va la respuesta para Juan. Pero aquí hay toda una multitud que escuchó que Juan andaba preguntando. Y yo no quiero que se lo coman vivo. No quiero dejarlo mal parado. Entonces, cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarles a la multitud acerca de Juan. Déjenme hacerles unas preguntas. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Por qué al desierto? Porque ahí era donde Juan predicaba. Una caña sacudida por el viento. Porque en el desierto, ustedes han visto como esas películas de vaqueros, que hay como unas bolas ahí, no sé cómo llamarlo. Como que el viento como unas boruscas. No son boruscas, pero bueno. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. ¿Cómo no ponerle al hijo de uno así? Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Me encanta cómo Jesús les dice, ¿qué salieron a ver? No me importa, no me contesten. ¿Una caña? Yo sé que no. ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre que se vestía con ropa lujosa y ostentado o que ostentaba cosas? No, yo sé que no, porque ese tipo de hombres están en los palacios y Juan está en el desierto. ¿Qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí. ¿Quién pregunta para no dejar contestar? Uno pregunta y no deja contestar cuando uno quiere hacer un punto. Y Jesús quiere hacer un punto. Sí, un profeta. Y sí, más que un profeta. Y es más, les digo, no ha habido un mortal más grande que Juan el Bautista. Juan estuvo dispuesto a ir a la cárcel por Jesús. Juan estuvo dispuesto a rechazar una vida de lujos y cosas ostentosas, de no vivir en palacios y vivir en el desierto. Pero Juan consagró su vida de tal manera para Cristo que Jesús pudo decir, no ha existido uno como él. Pero aquí está el secreto. El secreto no es que digan de nosotros, no ha existido nadie como yo, por lo que yo soy, sino que digan, no ha existido nadie como yo, porque mi vida claramente ha dejado claro que yo no soy la luz, que yo no soy lo principal, que yo no soy lo más atractivo de mi vida, que yo no soy lo más llamativo de mi vida. Que lo más atractivo de mi vida y lo más brillante de mi vida, y lo más importante de mi vida, tiene un nombre y ese nombre es Cristo Jesús. Entonces, una serie del Evangelio de Juan para que ustedes crean. Sí, eso es lo que se viene en Nexo. Y el propósito es que a través de esas series, de esos sermones,
como Juan el Bautista, podamos llegar a decir, sí, es que Él es, yo no soy.